Hola a todos y bienvenidos al canal. Como pueden ver, hoy me encuentro aquí en la frutería donde he venido a comprar algo de fruta y verdura y sobre todo porque vine a comprar hinojo, ya que voy a estar compartiendo con ustedes una receta súper deliciosa de una crema de hinojo. Si te gustan los platos de cuchara como las sopas y las cremas, pues esta receta te va a encantar. Tiene muy pocos ingredientes que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Solo necesitamos un bulbo de hinojo, un puerro y 2 patatas. Lo vamos a lavar todo y lo vamos a cortar en trozos. Vamos a reservar las ramitas del hinojo, ya que luego más tarde vamos a estar utilizándolas junto a otros ingredientes que te voy a ir nombrando según vayamos haciendo la receta. Una vez lavado, vamos a cortar el puerro en rodajitas. En esta época del año, pues apetece mucho hacer este tipo de recetas, tanto sopas como cremas. Este tipo de cremas también las puedes encontrar como entrada en la cena de cualquier celebración, ya que son recetas elegantes. La forma más rápida de preparar la receta es usando la olla express, ya que en 10 minutos y el reposo pues tendremos cocido todas las verduras. Sin embargo, si prefieres hacerlo de forma convencional en una cazuela con agua, tendrás que cocer el hinojo cortado en trozos más pequeños y las patatas también. Y el tiempo de cocción sería entre 20 y 25 minutos. Como pudieron ver, he echado en la olla un chorro de aceite de oliva. Y ahora vamos a sofreír un poquito el puerro y luego vamos a echar el resto de las verduras. Incorporo el resto de las verduras y voy removiendo de vez en cuando por unos 5 minutos aproximadamente, hasta que se ponga el hinojo un poquito translúcido, ya que siempre va a soltar un poquito de agua. Y bueno, todo ese sabor que tiene, un sabor anisado para los que a lo mejor no lo hayan comido nunca, tiene un sabor anisado. Y lo removemos todo para que todo se impregne de ese sabor tan sabroso. Y luego le vamos a incorporar el resto de los ingredientes. El secreto de esta crema es que vamos a utilizar 3 cucharadas de maicena. Esto nos va a ayudar para darle una textura increíble a la crema. Ahora lo vamos a remover todo hasta que todas las verduras estén impregnadas de esta harina. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal. Sean bienvenidos y espero que pasen en este vlog un rato agradable. Les invito a compartir mi contenido, a regalarme un me gusta, un comentario, eso me haría muy feliz. Vamos a utilizar 500 mililitros de leche de vaca, pero también pueden emplear la leche vegetal, ya sea de almendras, de soja, la que mejor le vengan a ustedes y seguramente quedará también sabroso. En este caso yo voy a echarle 500 ml de leche y vamos a tener preparado 200 mililitros de caldo de verdura. Si desean que en otro video pequeño les comparta la receta de cómo realizo yo el caldo de verdura para diferentes recetas, pues déjenmelo en los comentarios y lo tendré en cuenta. Primero vamos a echar la leche y vamos a dejar que todo se cocine y cuando esté a punto de hervir, pues entonces incorporaremos el caldo de verdura. Hago un pequeño paréntesis para decirles a las nuevas personas que están viendo el video que también soy artista plástica y tengo otro canal de YouTube dedicado a la pintura. Si te gusta este tipo de contenido, te dejo el enlace en el perfil del canal y en la descripción de este video.
Como pueden ver, ya está a punto de hervir, así que ahora es el momento de incorporar el caldo de verdura. Luego removemos todo y ponemos la tapa y lo dejamos cocinar con presión unos 10 minutos aproximadamente. Si esta receta la vas a cocinar en una olla convencional que no sea a presión, pues en vez de 200 ml de caldo, pues vas a realizarla con 500 ml, ya que sin presión tardaría más y va a necesitar un poco más de líquido. Aquí le voy a estar incorporando una pizca de sal, pimienta molida al gusto, también vamos a incorporarle la mitad de las ramitas que habíamos reservado para que le den más sabor. Ahora sí, ponemos la tapa y lo dejamos cocinar todo por 10 minutos. Pasados los 10 minutos y unos minutos que hemos dejado reposar, pues así se encuentra hasta ahora la receta. Ahora vamos a pasar todo al vaso de la batidora y lo vamos a triturar todo. Si has llegado hasta este punto del video, te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas los próximos vlogs. Gracias por tu visualización y también espero que compartas mi contenido con los demás para así poder llegar a más personas. Una vez que la crema ya está hecha, voy a preparar un poquito de cebollino para decorar. Espero que sigan esta receta y lo hagan en su casa, porque sé que les va a gustar muchísimo. Esta mezcla de sabores del cebollino con el sabor del hinojo es una combinación perfecta para tu paladar. Con esta cantidad de ingredientes que se ha hecho esta receta, da para 4 porciones. Esta crema la puedes congelar sin problemas en recipientes. Solo tienes que sacarla la noche anterior y ya al otro día pues la puedes terminar de descongelar y calentar a fuego muy bajito e ir removiendo de vez en cuando para que no se te pegue. Por último le voy a incorporar un chorrito de aceite de oliva. Le vamos a poner para decorar, además que le va a dar el sabor último sabroso que le falta a la crema, que son las ramitas que habíamos reservado de los tallitos del hinojo y también el cebollino que habíamos cortado. Y así es el resultado final de esta deliciosa crema. Espero que les haya gustado el vlog de hoy. Gracias por haberme acompañado este rato. Espero que lo hayan disfrutado. Solo me queda desearles un día precioso. Y te espero en un próximo vlog. ¡Chao!